Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar con A3 Media y es que, bueno, pues está en una situación peculiar y, bueno, pues está intentando romper, ha roto ya esta figura de consolidación que comenzó el valor en verano, en este verano, y, bueno, pues ha sido una figura de consolidación bastante amplia y fuerte debido a la subida que también tuvo bastante vertical desde esa zona más o menos que arrancó en torno a los 3,45 con ese máximo que marcó en torno a los 5,15. De ahí comenzó a formar este triángulo de consolidación y bueno, pues como vemos aquí, este es el gráfico diario y bueno, pues en sesiones pasadas lo ha conseguido superar, la resistencia de los 4,67 y ahora mismo se enfrenta a esa resistencia de los 4,75 que en caso de superar, bueno, pues iría a la siguiente zona que estaría en torno a esos 4,83 por indicadores. Bueno, pues está en sobrecompra ahora mismo el valor. El volumen, como vemos aquí, pues bueno, está aumentando. Tiene un volumen muy activo desde que marcó este mínimo en los 4,30. Y bueno, pues el resto de indicadores, como vemos, pues tenemos al Directional Move que ha cortado al alza la media a la bajista. Está ahora mismo, pues está, aparte que a pesar de que ha cortado al alza, se ha quedado plana. Tenemos al Easy Move alcista pero neutral. Tenemos al estocástico completamente sobrecomprado y bueno, no hay señal de debilidad por el momento. Tenemos al Vigía también alcista y tenemos al Concord también alcista, es decir que en ese aspecto los indicadores están bastante alcistas todos, a excepción, bueno, pues el estocástico muy sobrecomprado. Esto es el gráfico diario. Bueno, la proyección de romper esta figura de consolidación pues es reiniciar las alzas, así que bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando una vez que bueno, pues decida si consigue superar esa zona del 4,75 o por el contrario consolida y hace un pullback hacia esta parte alta de ese triángulo y desde aquí retoma esas alzas ya superando ese nivel y yendo a buscar la siguiente zona que estaría en torno a ese 4,85. En el gráfico semanal pues vemos las zonas importantes que tiene que batir el valor. Como vemos, bueno, pues ese 4,83, 4,85 sería ese primer nivel de resistencia y luego estaría ya la siguiente en esa zona del 5,16. Romper ese nivel, bueno, pues ya sería confirmar esa rotura clara de esa formación triangular que ya ha perforado y con objetivo de reanudar esas alzas que, bueno, pues en principio voy a poner el gráfico mensual. La debería de llevar, bueno, pues a esos entornos mínimo de los 6,48, ya que, bueno, ese nivel sería un nivel muy importante que debería de superar el valor. Entonces, bueno, pues está en un momento interesante el valor, como vemos encima en gráfico semanal, están a punto de cortar las medias al alza, todas al alza, eso es un síntoma alcista claro. En el gráfico semanal están muy desplegadas también las medias, también muy buen síntoma. Es decir que, bueno, pues está en un nivel interesante. En gráfico semanal los indicadores todos alcistas, no hay sobrecompra por ahora, es decir que podría perfectamente superar ese 4,83 y dirigirse a esa zona del 5,16. El problema que veo quizás sería en el gráfico diario, que sí que está todo más sobrecomprado y bueno, pues podría hacer ese pullback, bueno, ese throwback, perdón, throwback, no pullback. Ese throwback a la parte alta de ese triángulo que ha roto y desde aquí, bueno, pues ya retomar las alzas. Entonces, bueno, pues lo dicho, valor interesante. Bueno, y CaixaBank, pues
Este es el gráfico diario y bueno, pues le vemos aquí bastante lateral, rompió esa zona de resistencia que tenía el 5.33 y se ha quedado ahí en torno a estas dos zonas del 5.50 aproximadamente y el 5.33, que es ese valor que superó y que se ha quedado ahí en esos niveles. De momento, bueno, pues el valor, mientras que esté en esos niveles, no, pues seguirá esa lateralidad. Los indicadores no tienen sobrecompra, tenemos al Directional Move totalmente neutral. Tenemos al Easy Move a punto de cortar línea cero, el estocástico está alcista, el vigía alcista a punto de cortar línea cero y el Concord también, bueno, pues alcista. Entonces, bueno, pues parece que por indicadores parece que pueda ir a intentar superar esa zona del 5.50, esto en cuanto al gráfico diario, y bueno, por abajo en caso de perder esa zona del 5.33, pues tendría ese soporte entre esa zona del 5.30 y el 5.20, que están esas dos primeras medias exponenciales. Y en el gráfico semanal, pues como vemos, bueno, pues tiene los indicadores, el Directional Move está neutral, el estocástico se ha girado al alza, el Easy Move se ha girado al alza, el vigía está neutral y el Concord está ligeramente girado al alza. Es decir que, bueno, pues podría perfectamente ir a buscar esa zona del 5.50, como vemos aquí. Entonces, bueno, pues de momento, mientras que no supere uno de estos niveles, pues el valor seguirá en este lateral que se ha quedado entre esa zona del 5.30 y esos 5.50. Bueno, y eDreams, este es el gráfico semanal y vemos dónde ha llegado en la sesión de hoy. Ha llegado a ese nivel importantísimo de los 7.74. Ese nivel tumbó al valor, bueno, pues hacia esos niveles de la zona de los 5.90. Y bueno, pues desde esos niveles aproximadamente 5.90 no, pero desde esa zona de los 6.10, 6.12 ha rebotado con mucha fortaleza, como vemos en estas 4 semanas, y bueno, pues ha chocado en la sesión de hoy con ese 7.74. Los indicadores en gráfico semanal, bueno, pues como vemos, pues tenemos al Directional completamente contraído y parece que intenta cortar la media al alza, a la bajista. Tenemos el Easy Move muy alcista, tenemos el estocástico totalmente sobrecomprado pero sin síntomas de debilidad, tenemos al vigía alcista pero parece que se gira a la baja y tenemos el Concord alcista. Como vemos aquí en estas tres últimas sesiones, perdón, estas tres últimas velas, pues el valor ha tenido un volumen creciente, y todo esto viene motivado por una noticia que salió en torno a mediados del mes pasado de que la compañía iniciaría una recompra de acciones valorada en unos 50 millones de euros, que equivaldría a unos 7 millones de acciones aproximadamente. La podéis buscar la noticia. Así que todo esto está motivado en parte por eso. Entonces, ahora la duda que cabe destacar es qué va a hacer, porque claro, esto es ya el gráfico diario. Estamos en este nivel. Estamos en este nivel y tenemos unos indicadores, bueno, pues como vemos aquí sí que ha conseguido superar la media alcista a la bajista con mucha claridad, llegando, eso sí, a niveles muy extremos. Ha conseguido superar en alguna ocasión, como vemos aquí en 2023, ese nivel extremo lo consiguió superar con bastante claridad al alza. Tenemos al Easy Move alcista, tenemos al al estocástico, como vemos aquí, vamos, se ha juntado las dos
las dos medias móviles del estocástico y se han quedado planas, totalmente sobrecompradas. Yo esto, bueno, pues es una cosa que no había visto nunca en un valor. Entonces tenemos también al vigía alcista, tenemos al Concorde alcista, es decir que, bueno, pues llegada a esta situación, con esta subida tan vertical que ha tenido el valor, ahora cabe bueno, pues pensar si va a ser capaz de superar ese 7,74. De hacerlo, tiene que hacerlo con mucha claridad y fortaleza por la importancia de ese nivel. Vamos a volver al gráfico semanal. Roto ese nivel, pues ya sería la confirmación de esta figura de consolidación y el reinicio de esa tendencia alcista, que prácticamente ya la llevaría a buscar esa zona de máximos previos, también previamente, pues pasando por esas zonas que tiene de resistencia, pero el objetivo de haber roto esta figura y de superar ese 7,74 sería ir a buscar ya los máximos previos, que estarían en torno a esos 10 euros. Como he dicho, previa superación de estas resistencias que tiene intermedias, pero bueno, lo dicho, el objetivo sería ir a buscar ese nivel. Entonces, bueno, pues dicho lo cual, vamos a seguir vigilando el valor. Por abajo, soporte más cercano estaría bastante alejado, ya que, como vemos aquí, estaría el último mínimo más cercano que ha dejado el valor ha sido en esa zona de los 6,58, y bueno, pues no ha tenido otra corrección el valor. De ahí ya arrancó hasta esa zona 7,74 que ha marcado hoy. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo va evolucionando el valor. Bueno, y ENCE vamos a hacer un repaso, pero esta vez al gráfico semanal. Bueno, al gráfico diario, lo voy a poner un segundo, voy a explicar, pues que esto ya lo comenté en un vídeo pasado, y bueno, pues ya comenté que tras tocar esa zona de soporte de la zona del 2,68 ha rebotado el valor, pero tiene que ir superando estas zonas, ya que no hay ninguna zona de resistencia, salvo esa zona de los 3 euros, esos entornos de los 3 euros, que es de donde inició esa corrección hasta esa zona de los 2,63. Entonces la zona de corrección que tiene que ir superando son estos niveles de corrección de Fibonacci. En este caso, bueno, pues esa zona de los 2,80, algo que hoy ha vuelto a tantear sin ser capaz de cerrar por encima, la zona del 2,83 y sobre todo esa zona de los 2,87. Esa zona para mí sería la zona clave a superar. Superado ese nivel, para mí implicaría ir a buscar esa zona de los 3 nuevamente. Y vamos a ver ahora el gráfico semanal, porque quería comentar esto. La clave ahora mismo en ENCE es dejar de crear esta secuencia. Como vemos, una vez tocado ese doble techo que marcó justo en el nivel de los 3,47 aproximadamente, desde ahí ha empezado una corrección, y una corrección que ha tenido una corrección y consolidación, es decir, vino esta corrección desde esa zona del 3,47 hasta ese mínimo de los 2,94, desde ahí tuvo esa consolidación de la corrección que la llevó a esa zona de los 3,13, desde ahí inició otra caída que la llevó a la zona de los 2,83 aproximadamente, de ahí inició una corrección que la llevó a esa zona de los 3,02, de ahí inició otra corrección que la llevó a esa zona de los 2,78, de ahí inició una consolidación que la llevó a esos entornos de los 2,93 aproximadamente, y de ahí tuvo otra corrección que la llevó a los entornos de los 2,71, de ahí tuvo otra corrección de la caída que dejó ese gap que ya comenté que tenía abierto, que la llevó a esos entornos de los 2,98, y desde aquí ha vuelto a iniciar una corrección que ha creado otro nuevo mínimo que la llevó a tocar ese soporte de los 2,68, que coincide, como vemos aquí, con esta zona de marzo del 2024. Entonces, el valor debe de dejar de hacer estos mínimos tan claros que va haciendo y superar de una vez
un máximo relativo. Es decir, en este caso el máximo que debería superar, el primer máximo, sería esa zona de los 3 euros. Esa zona de los 3 euros. Es decir, que ese nivel del 2,87 daría paso a ir a tantear esa zona de los 3 euros. En caso de ver que no es capaz de superar ese 2,83 y 2,87, bueno, pues posiblemente iniciaría otra vez un ciclo. Es decir, nueva corrección, nuevo mínimo, en este caso ya sería a esa zona de los 2,60 y de ahí volvería a tener una consolidación de la corrección, un tramo alcista que posiblemente la llevaría a esos entornos de los 2,77, por ahí, que es por donde pasa la media exponencial de 200 sesiones, que ya perdería en ese supuesto movimiento en caso de ser capaz de superar esos 2,87. Entonces, bueno, esta es la situación que quería comentar en ENCE. Bueno, pues tiene una estructura bastante clara, como vemos aquí, desde ese doble techo que marcó en esos entornos pues de los 3,46. Entonces, bueno, pues en principio, ese doble techo, el objetivo de ese doble techo era volver al inicio de ese tramo que marcó el primer máximo. Esa vela ese tramo alcista arrancó justo en el 2,68, marcó ese doble techo, así que el objetivo sería venir a esa zona del 2,68, que es el inicio del tramo alcista original. Es decir que por objetivo de ese doble techo ya está cumplido, esa corrección ya ha llegado a esa zona del 2,68, así que ahora debería tocar pues ir superando máximos, es decir, debería de haber acabado esta corrección tras ese doble techo y volver a arrancar al alza. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo esos niveles, son los importantes y lo dicho, sobre todo superar esa zona del 3 y por cercanía el 3,02. Bueno, y línea directa pues supera la resistencia del 1,12 y bueno, pues todavía parece que le queda camino hasta esa zona del 1,15, perfectamente podría llegar. Los indicadores, bueno, pues todavía tenemos al Directional Move contrayéndose, no está todavía pegado a la media bajista, tenemos al Easy Move alcista, tenemos al estocástico alcista, en sobrecompra, pero no da síntomas de debilidad. Tenemos al vigía alcista y tenemos al Concord alcista. Es decir que, bueno, pues parece que podría llegar antes de entrar ya en esa gran sobrecompra y que estas medias del Directional Move se contrajeran ya del todo a esos entornos del 1,15 y bueno, pues ahí iremos actualizando la información. Por ahora lo está haciendo muy bien tras tocar esa zona del euro, así que bueno, iremos actualizando. Bueno, y SACIR, que ha intentado de nuevo superar esa zona del 3,17,6 ya en 3 ocasiones y no ha podido. Hoy ya se ha girado con algo más de claridad, si bien es cierto que el volumen, como vemos aquí, de la sesión de hoy ha sido el más bajo de esos 3 últimos intentos de superación del 3,17, pero bueno, ha cerrado prácticamente en mínimos, tocando esa primera media exponencial de 100 sesiones, cerca del soporte de los 3,12, ese es el primer soporte que tiene el valor junto con la zona de los 3,10, que es por donde pasa aproximadamente la siguiente media exponencial de 50 sesiones. Una vez perdida ese nivel de en torno a esos 3,12, 3,10, que estaría ese soporte por medias exponenciales y por la resistencia antigua de ese nivel, que consiguió romper antes de atacar esos 3,17, pues iría a buscar
esa zona del 304, que sería el siguiente nivel de soporte. Los indicadores, como vemos aquí, el Directional Move completamente contraído, que ya se empieza a abrir. Tenemos al Easy Move neutral, tenemos al estocástico que ya se ha girado a la baja, tenemos al vigía que ya se ha girado a la baja y el Concord también se ha girado a la baja, así que parece que pueda continuar esa corrección. Veremos a ver si es capaz de aguantar ese nivel de esos entornos de los 3.12, 3.10, que es el primer soporte que tiene el valor. En caso de la pérdida, pues ya iré a buscar esa zona del 3.04. Bueno, y técnicas reunidas, toca un soporte importantísimo en la sesión de hoy. Ya comenté que el soporte importante del valor estaba en esos entornos de los 10.30, 10.20. Hoy lo ha perforado intradía, pero lo ha recuperado a cierre, 10.35. Vamos a poner el gráfico semanal. Perdón, 10.40, 10.20. Ese el soporte en gráfico semanal. Aquí lo tenemos. En la sesión de hoy, como ya he comentado, bueno, pues ha vuelto a tantear ese soporte. Parece que ha rebotado, ha aguantado en esta ocasión de momento, por lo menos en la sesión de hoy. Veremos a ver cómo va evolucionando. Esta semana va a ser una semana importante para el valor, de cara a ver cómo reacciona tras ese toque a este soporte del 10.40, 10.20. Los indicadores en gráfico semanal, bueno, pues tenemos a un Directional Move que se empieza a abrir, pero estaba ya abierto, es decir que, bueno, pues no está contraído como por ejemplo estaba aquí cuando marcó ese máximo de los 12.76. Tenemos al Easy Move corto a la baja, tenemos el estocástico ya entrando en sobreventa, tenemos al vigía bajista y tenemos al Concord neutral. Tenemos eso en cuanto al gráfico semanal. En cuanto al gráfico diario, bueno, pues el valor ahora mismo podría empezar a marcar divergencias alcistas, como vemos aquí en el estocástico, en el vigía, y bueno, pues entonces también las tenemos ya en el Easy Move, es decir que a falta del giro, de momento ya tenemos un mínimo por debajo del mínimo anterior, y sin embargo los indicadores no han marcado un mínimo más bajo que el anterior, es decir que en cuanto a estos indicadores ya prácticamente marcaría esa divergencia en caso de rebotar el valor de estos niveles. Los indicadores, además, como vemos, el estocástico a punto de entrar en la sobreventa, es decir que un rebote de este nivel sería bastante importante de cara a marcar de nuevo un soporte claro. Ya lo han marcado y lo ha tenido en varias ocasiones. El primero fue en mayo, como vemos aquí en esta caída que tuvo y el rebote tan fuerte que tuvo. Después lo hizo también en agosto, también tanteó ese nivel desde el cual consiguió tener un rebote bastante importante, que la llegó en ese primer impulso a esa zona de los 11.72 y luego más alto a esos niveles de los 12.80 aproximadamente. Y bueno, pues en esta ocasión vuelve a tocar esos niveles. Veremos a ver cómo reacciona ahora. Por eso he comentado que, bueno, pues ahora mismo es una sesión, esta semana va a ser una semana importante para el valor, de cara a ver si es capaz de aguantar ese soporte de nuevo, y si es capaz de aguantar, bueno, pues en primera instancia, bueno, pues ir recuperando zonas de soporte perdidas que ha tenido el valor. Y bueno, pues de cara, sobre todo, ya sería superar esa zona de los 11.86, que sería esa zona importantísima que ha marcado de techo claramente el valor. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify y en el canal de Telegram. Un saludo, buenas noches.